todos y bienvenidos a un nuevo episodio que estará dedicado al personal de servicios y administrativos de UABC. Porque este 21 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de antigüedad laboral, 20, 25, 30, 35, 40 años de labor. La ceremonia se llevó a cabo presencialmente en Tecate, pero puedes encontrarla completa en nuestra página de Facebook oficial de UABC. En esta ceremonia, 182 integrantes de personal administrativo y de servicios recibieron un reconocimiento por haber trabajado durante todos estos años para la comunidad cimarrona. Y es que la universidad no funcionaría sin la valiosa aportación de cada uno de ellos. Aunque muchas veces no nos damos cuenta o no lo notamos, ellos tienen distintas funciones que estaremos viendo a lo largo de este programa. Entonces, sin más rodeos, empecemos el programa. Yo soy Rodrigo Robles. Yo soy Irene Zamorano y esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Hoy vamos a preguntarle a los cimarrones cuál es el impacto que ha tenido la universidad en su desarrollo personal y en su identidad. Lo primero que les preguntaremos es cómo ha influido la universidad en su confianza y en su seguridad en sí mismos. Pues creo que bien, porque cuando entras no conoces como a nadie. Entonces, como aprendes como a estar sola en el tiempo en el que socializas con las personas y creas como amigos. Pues la verdad muy bien, la universidad me ha hecho una persona más confiado y más preparado por todas las clases que estoy tomando. De buena manera, pues me ayudan, por ejemplo, las exposiciones me ayudan como a practicar más el hablar en público, pero a la vez internamente me pongo muy nervioso y me da mucho miedo hablar frente a las personas. ¿De qué manera tus experiencias universitarias han cambiado la forma en que te relacionas con los demás? En seguridad en mí mismo no ha influenciado mucho del todo, pero en confianza un poco, porque siento que todo va demasiado rápido. Bueno, por lo menos en mi primer semestre siento que todo va demasiado rápido y no alcanzo a adaptarme. Y es como ya va medio semestre, supongo. Bueno, ha cambiado demasiado en esas expectativas, pues, en la forma de ser. Ha influido mucho, pues, en mi persona y, pues, así agradecerles, pues, a los demás, pues, en demostrar esa confianza que me tienen también a mí. Pues siento que es más fácil porque ya es como necesario, igual como para los trabajos, incluso para hacer amigos. Siento que ya es más fácil hablar y socializar. ¿Cómo han impactado tus estudios sobre la visión que tienes sobre tu futuro profesional? Pues fíjate que la verdad sí influyó mucho, porque en la carrera en la que estoy ahorita sí me puse a pensar mucho lo que estoy estudiando y así, y por eso mismo es que yo me voy a cambiar de carrera, porque ya pienso más en mi futuro, no nomás lo que estudio y ya nomás estudiar. Prefiero pensar en mi futuro y lo que quiero realmente, entonces por eso me voy a cambiar de carrera. Es muy fuerte, ha impactado, porque me he puesto muchas incógnitas de qué voy a hacer más adelante, que aunque pues ahorita ya tengo algo planteado, un plan, aún así siguen habiendo incógnitas y dudas, pero pues siempre... ¿Qué experiencias en la vida te han hecho replantearte quién eres y qué es lo que quieres en un futuro? Pues más que nada como maestros que se ponen a platicar sobre sus experiencias y como que me ayudan a saber qué quiero y qué no. Cuando estoy como en contabilidad o así, como que me replanteo de si quiero hacer esto, o sea, si quiero estudiar esto, o sea, si me llamas y pues conforme veo mi desempeño me doy cuenta si sí o si no. Y por último, ¿crees que la universidad te ha ayudado a descubrir nuevas fortalezas y habilidades que no conocías? Que soy demasiado bueno para socializar y demasiado bueno para empatizar, y pues soy una persona que por alguna razón aunque bueno, ahorita no estoy con él, ¿no? Pero usualmente es como que cuando estoy con alguien se juntan varios grupos del salón. En la resolución de problemas o cosas así, siento que es algo que pone a prueba mucho a uno mismo. Esta conferencia se realizó en el marco de la Semana de la Cultura del Agua, que tuvo lugar el 16 al 23 de marzo y estuvo dirigida al público en general. La conferencia fue impartida por Rosario Norzagaray, gerente de residuos marinos de Costa Salvaje. Costa Salvaje es un equipo internacional dedicado a la conservación de los ecosistemas costeros y marinos, enfrentando el cambio climático a través de las soluciones naturales.
Durante la conferencia, Rosario Norsegaray habló sobre diversos temas clave en la conservación marina y la sostenibilidad. Algunos de los temas más relevantes fueron la triple crisis planetaria que engloba el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, estrategias e instrumentos internacionales para la adaptación al cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, dentro de la Agenda 2030 y su impacto en la conservación de los océanos, la importancia de las acciones con sentido de pertenencia y sostenibilidad, motivando a la audiencia a involucrarse activamente en la producción de los ecosistemas marinos. En términos generales, la conferencia destacó los logros de Costa Salvaje y sirvió como una invitación abierta para que más personas se sumen a esta causa de diversas maneras. Al finalizar la conferencia, tuvimos la oportunidad de acercarnos a Rosario Norsegaray y a realizarle algunas preguntas más personales. Entre ellas, nos compartió cómo fue su camino hasta llegar a dedicarse a la conservación marina y qué la motivó a involucrarse en esta causa. También le preguntamos cuál considera que es el principal objetivo por cumplir para que se logre un cambio significativo en la protección de los océanos. Sus respuestas nos brindaron una perspectiva más cercana y motivadora sobre el impacto que cada persona puede tener en esta labor tan importante. Si hacemos lo que nos toca es la responsabilidad que cada persona tiene para cómo quiere vivir. Y eso lo aprendí estudiando la carrera como psicóloga. En primer lugar, pues aprendí a trabajar en la comunidad, pero como enfermera. Mis maestros me enseñaron a entender una comunidad. Ya cuando entré a la carrera de psicología en la universidad, me tocó trabajar haciendo servicio en el Centro Integral de Atención a la Comunidad, CIAEC, se llamaba en Mexicali. La UABC hizo sus pininos con él, ahora que hay uno aquí en Tijuana también. Y atendíamos el programa de terapia familiar en la comunidad. Y me encantaba ir a las comunidades a atender esas situaciones. Y miras cosas ahí, te das cuenta cómo no hay eventos aislados, cómo las dinámicas de la familia impactan el cómo vives en casa, el cómo te comportas hacia afuera. Y el cómo te comportas hacia afuera se refleja lo que tienes en casa, al final de cuentas. Yo llegué a Costa Salvaje porque después de trabajar en gobierno, me seguí como consultora, pues porque hacía esto desde antes. En la maestría me especialicé en la cuestión de los residuos sólidos urbanos. Mi tesis fue al respecto, fue la evaluación de los sistemas de aseo urbano y estudié el caso de Tijuana. Que lo sepan, de la interpretación que hagas de un lugar es como lo vas a entender. Si no tienen ese conocimiento, pues no lo van a hacer en su mundo, no le van a poner atención. La gente de Alco Pacífico y de Mentales y Derivados, la comunidad impactada por los residuos que dejaron estas empresas, se enteraron cuando ya hubo consecuencias de salud en su comunidad. Y seguimos aquí en Sensor UABC. Como les dijimos al principio, estaremos revisando algunas de las tareas que lleva el personal administrativo. Estas actividades van desde la selección de estudiantes a ingresar a la universidad hasta su camino a egresar, o sea que nos acompañan durante toda nuestra carrera. Algunas de las actividades más comunes son apoyar a los maestros brindando el equipo para dar clases, llevando el registro al momento que es un cambio de hora de clase y actualizando las credenciales de los estudiantes. También están quienes apoyan en distintos talleres. Uno de los ejemplos es aquí, en Humanidades y Ciencias Sociales, en el taller de producción audiovisual, donde nuestro técnico Cristian Arza ya lleva 20 años apoyándonos en esta labor. Pero también, si en tu facultad hay algún centro de cómputo, este suele tener un encargado que se asegura de que todo funcione correctamente. Y si no lo sabías, todos los centros de cómputo son completamente gratuitos. Y hablando de servicios baratos, se encuentra el CAIS, que apoya a la comunidad con diferentes servicios, el cual no funcionaría sin el apoyo administrativo. Por lo pronto seguiremos con el programa y en un momento regresamos con más del personal de servicios aquí en Sensor UABC. Hola, ¿alguna vez has escuchado a Soda Stereo? ¿Caifanes? ¿O Héroes del Silencio? Seguro que sí.
Pero antes de empezar, ¿sabías que el rock en español marcó a toda una generación por más de una década en nuestro país? Y aunque creamos que eso ya pasó de moda, su legado sigue entre nosotros. A diferencia de las canciones actuales que están centradas en la fiesta y en el romance superficial, las bandas de rock de esa época se centraban en temas más profundos como las reflexiones sobre la vida, la crítica social y política, las emociones intensas y auténticas. Pero, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? ¿Crees que siga vivo entre los jóvenes? Vamos a preguntárselo a ellos. Mi nombre es Dariana, me gusta mucho Zoé, Caifanes, Enjambre, Soda Stereo, Los Prisioneros, La Maldita Vecindad y ya. Me llamo Alejandro y la banda que más he escuchado ahorita es Maná. Me gusta por el ritmo y también por la letra, porque siento que a veces tienen letras muy profundas en las que uno se puede identificar, y aparte pues cómo contrastan con el ritmo, siento que es muy bueno, entonces por eso me gusta. La escucho porque se me hace muy bonita, es muy tranquila y su letra es muy profunda y tiene un ritmo muy bonito, muy tranquilo, muy pegajoso. Muchos jóvenes han crecido escuchando esas bandas gracias a sus padres, hermanos mayores o familiares, lo que ha mantenido su legado. El rock en español ha pasado de generación en generación y aquí se los preguntaremos. Por mi hermana y mis papás, porque cuando estaba chiquita mi hermana escuchaba mucho Zoé y mis papás Caifanes y todo lo demás, entonces desde chica crecí mucho con el rock en español y me fui acostumbrando, y con el paso de los años pues yo también le agarré el gusto y hasta la fecha. Lo conocí por familia más que nada, ahora sí que varios, ya sea mi abuela, mis papás, se ponían a hacer el aseo y era cosa de que ponían las canciones de Maná, de muchos artistas, pero yo creo que me acuerdo más ahorita de Maná. Muchos universitarios han descubierto estas bandas a través de TikTok y redes sociales, donde clásicos como Persiana Americana o Lamento Boliviano siguen sonando. Películas y series que incluyen esos temas en sus bandas sonoras. Festivales y conciertos donde bandas actuales rinden homenaje o siguen vigentes. A pesar de la popularidad del reggaetón y del pop urbano, el rock en español sigue presente en las playlists, en los conciertos y hasta en los festivales. Bandas como Zoé, Molotov y Enjambre han mantenido viva la esencia del rock, atrayendo nuevas generaciones. Los universitarios siguen escuchando el rock en español porque es un género con identidad, profundidad y un sonido auténtico que resiste con el paso del tiempo. ¿Tienes alguna banda favorita de esta época? Mi favorita, sí, a pesar de que escucho otras o que cada cierto tiempo estoy como que tratando de cambiarle o variarle para expandir un poquito más, pero creo que la que se ha mantenido hasta ahorita es Moderato. Moderato ahora sí que entra en mis top y pues no, mis respetos para Moderato. Favorita sí, Caifanes, la verdad no puede faltar en mi playlist ese tipo de bandas, ese tipo de canciones. Si estoy triste, enojado, feliz, angustiado, nunca falta Caifanes, entonces 100% Caifanes. Nos vemos hasta la próxima, antes de que nos olviden. ¿Te gusta leer? Pues la UABC te invita a formar parte de la Feria del Libro 2025, en donde podrás encontrar diversas actividades como lo son exposiciones, conferencias, actividades, talleres que podrás encontrar a lo largo de esta semana a partir del 6 al 8 de abril. En el calendario de eventos que habrá disponibles tenemos las siguientes actividades. Cámara estenopeica. Si tienes curiosidad por las cámaras y su funcionamiento, este evento es para ti. Impartido por la maestra Rocío Alejandra Villanueva, la cámara estenopeica consiste en la exhibición de una cámara gigante con la cual se explicará el fenómeno físico que da origen a la fotografía. Como siguiente evento tenemos Dale vida a la foto. Si eres un gran soñador y amas crear historias, esta actividad es para ti. Impartido por las maestras Concepción Baxín Melgoza y María de Jesús Montoya, se pretende invitar a la familia a trabajar en la narración de una mini historia en video a partir de una fotografía.
Taller de Recuerdos, Música y Fotografía. En este taller se invita a la comunidad universitaria a una actividad relacionada a partir de la novela Me Acuerdo de Joe Brainard. Otro de los eventos disponibles es ñam ñam, ¿qué ondilla con la comida? Haz que la ciencia sea tan divertida como la comida. La comida es deliciosa y vaya que sí, pero ¿sabes que hasta dentro de una calabaza se esconde todo un universo? Acompáñanos por este viaje lleno de olores, sabores, texturas y colores para descubrir los secretos que se esconden detrás de tu comida favorita. ¿Cómo se siente el hambre? ¿Cómo sabes cuándo parar de comer? ¿Qué comían los tatarabuelos de los primeros seres humanos? ¿Cuáles fueron los primeros cubiertos? ¿Cómo se hace una barra de chocolate? Esto y mucho más es lo que encontrarás aquí. Te invitamos a que te eches una rebanada de asombro con este libro y a descubrir por qué es tan chidillo comer. ¿Listo para devorar? Y para finalizar el día, qué mejor que un concierto, ¿no es así? Por lo que te invitamos a celebrar esta Feria del Libro con un último evento programado para el final del día. Invita a tus amigos para disfrutar de un concierto gratuito de la banda Entre Desiertos, quienes darán un espectáculo para toda la comunidad universitaria, finalizando así un día más de la Feria del Libro, esperando tu próxima visita. Todo esto y mucho más podrás encontrar a esta semana. ¿Ya te estás animando? Así que ya lo sabes, no olvides consultar las bases en Cultura UABC para más información sobre la Feria del Libro 2025. ¡Te esperamos! ¿Te has preguntado cómo podemos construir una comunidad más pacífica e inclusiva? Pues aquí, en la Universidad Autónoma de Baja California, tenemos un programa que se llama Pasos Diarios para la Paz. A continuación te explicaré de qué se trata y cómo puedes sumarte a este programa. Temas muy interesantes que a veces no todos los universitarios conocemos. Un mundo inclusivo es un mundo donde todas las personas pueden brillar. Temas sobre el 8M y el look diverso versión. Ser trans más allá de la pantalla, qué es el ciberacoso, sufragio femenino en México, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Día Internacional del Orgullo LGBT, Día Internacional de la Convivencia en Paz y Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, entre otros temas que todo universitario tiene que saber. Este proyecto forma parte para el Programa Institucional para la Cultura de la Paz. Esto tiene un objetivo muy claro, que es fortalecer valores como la inclusión, respeto a los derechos humanos y no a la violencia dentro de nuestra comunidad universitaria. ¿Pero cómo lo hacen? Pues a través de un calendario digital que nos muestra recursos e información y actividades con temas claves como la igualdad de género, la resolución de conflictos, el tema de la salud mental, y todo esto es apto para una comunidad armoniosa dentro de la universidad. ¿Quieres conocer más sobre Pasos Diarios para la Paz y temas que trabajan mes con mes? Te invito a seguir su página de Facebook. Aquí encontrarás información sobre la igualdad, derechos humanos, bienestar emocional y muchos otros temas que fomentan una cultura de paz dentro de una comunidad universitaria. Además, desde aquí puedes acceder fácilmente en búsquedas a su calendario digital. Solamente poniendo la palabra calendario y aquí en instrucciones. Cada día encontrarás reflexiones, recursos e información que te ayudarán a contribuir a un entorno más pacífico e inclusivo. Solo tienes que dar clic en este enlace que se publica mensualmente. Así que no olvides seguir su página y estar al pendiente de sus publicaciones. Recuerda, pequeños pasos generan grandes cambios. Únete y sé parte de la cultura de la paz en UABC. Recuerda que cada día de cada mes puedes actualizarte y dar clic e informarte sobre un nuevo tema.
Volvemos con Sensor UABC, conociendo un poco más de labor del personal administrativo y de servicios aquí en la escuela. ¿Sabías que ellos también se encargan de gestionar diferentes eventos universitarios? Pues así es, ellos son los responsables de que se tenga todo el material para llevar a cabo estos eventos. Estos materiales van desde mesas, sillas y carpas, dependiendo del evento que sea, donde el personal de servicio se encarga de poner estos materiales en el espacio designado. Pero los de servicio no solamente se encargan de eso, sino que también se aseguran de que las instalaciones sean accesibles para todos. Por ejemplo, dando mantenimiento y limpieza a las áreas verdes, entre muchas otras actividades. En verdad se encargan de muchas cosas. Sin ellos, UABC no funcionaría. Así que sigan viendo más en Sensor UABC. Cristian Arce, uno de los miembros más icónicos del taller de televisión, está por cumplir 25 años de servicios ininterrumpidos. Por ello, decidimos hacerle esta pequeña entrevista. ¿Cuál es tu rol principal en el taller y qué responsabilidades tienes? Mi rol es hacer préstamo reserva de equipo, ya sea cámaras, tripiés, micrófonos, computadoras para edición para lo que es las clases, el estudio. Pero también tengo que estar al pendiente de que se haga buen uso del equipo, estarlo revisando, darle mantenimiento, ir al estudio, mantenerlo acomodado, de vez en cuando reparar equipo, hacer de todo un poco me ha tocado. ¿Cuál fue el proyecto más desafiante en el que trabajaste y cómo lo superaste? De los más desafiantes fue formar parte del equipo de audio y video en conferencias o en eventos, y desafiantes porque pues es estar al pie del cañón de que salgan todo bien las cosas, estar haciendo pruebas un día, 2 días antes, llevar el equipo y siempre estar ahí constantes revisando todo que salga bien. ¿Cuál fue tu experiencia favorita o más memorable durante tu tiempo en el taller? Favorita no, pues no hay, creo que todas. Ya aquí, de hecho cumplí 20 años y en esta área, y la verdad pues todo el tiempo ha sido una experiencia porque siempre se aprende, y favorita pues no, todo ha sido excelente. ¿Cómo crees que el taller de producción audiovisual te ayudó a desarrollar tus habilidades y conocimientos? Bueno, cuando vine no conocía muchas cosas. De hecho, he aprendido un poco de edición, cosas que no sabía. Hacer uso de las cámaras al 100% tampoco sabía, y aquí se me fue enseñando poco a poco, y he aprendido con los estudiantes conforme van tomando clases y ellos van aprendiendo, y también me han ayudado a saber un poquito más de eso. ¿Cuál es la parte más gratificante de tu trabajo? Pertenecer al taller de televisión ha sido muy gratificante. Todas las experiencias, las amistades, convivios, convivir con mis jefes, todo eso, y formar parte de la Facultad de Humanidades, todo eso ha sido gratificante. ¿Qué oportunidades de crecimiento y desarrollo te gustaría ver en el futuro? Me gustaría desarrollar la edición, me gustaría aprender mucho la edición. Sé muy poco, pero me gustaría saberlo mucho. ¿Qué consejo le darías a alguien que está considerando unirse al taller? Que no la piensen 2 veces, son bienvenidos, que vengan de verdad, se van a divertir mucho. ¿Qué significa para ti que se reconozca tu antigüedad en el taller? Se siente muy bien, estoy muy agradecido con UABC, y la verdad no tengo palabras, es algo muy bonito. Movimiento estudiantil por un campus en Tijuana. En 1971, estudiantes de Tijuana llevaron a cabo la toma del Club Campestre para exigir la construcción de un campus universitario en la ciudad. Este movimiento reflejó la determinación estudiantil por mejorar la infraestructura educativa en la región. Los borregos cimarrones. Los borregos cimarrones fueron una especie de fauna que se introdujo en el campus de la UABC en Otay, Baja California, a principios de la década de los 80. Estos animales fueron parte de un proyecto ecológico para manejar la fauna en la región, y su presencia fue registrada durante esos años. Lema institucional con enfoque inclusivo. El lema original de la UABC, por la realización plena del hombre, fue creado en 1963 por el alumno Miguel Gárate Velarde. Posteriormente se modificó a por la realización plena del ser, para reflejar una perspectiva más inclusiva y representativa de toda la comunidad universitaria. Un tesoro subterráneo.
En la UABC se dice que hay varios túneles subterráneos entre algunos edificios del campus, pero esto nunca se ha confirmado oficialmente. Expansión regional temprana. En el año de 1959 la UABC abrió su primera extensión en Tijuana y en el 60 en Ensenada, demostrando un rápido crecimiento y compromiso con la educación superior en Baja California. Reconocimiento como benemérita institución. En 2012 el Congreso del Estado de Baja California reconoció a la UABC como benemérita institución, destacando sus contribuciones al desarrollo social, económico y cultural de la región. El borrego cimarrón como mascota. En 1968, durante una reunión, el profesor Victorino Vara Hernández propuso el borrego cimarrón como mascota de los equipos deportivos de la universidad. Esta propuesta fue adoptada oficialmente en 1996, simbolizando la resistencia y fortaleza que la UABC busca en sus estudiantes. El búnker en el campus de Tijuana. En el campus de Tijuana, algunos de los edificios cuentan con sótanos que en el pasado sirvieron como refugios durante tiempos de tensiones políticas, específicamente en las décadas de los 70 y 80, cuando la situación política en la región era algo complicada. Hola amiga, ¿cómo estás? La verdad, no muy bien. ¿Y eso por qué? He pasado por algunos ataques de ansiedad y de pánico y la verdad ya no sé qué hacer al respecto. Ay, ¿a poco no te enteraste? Mira. Hola cimarrones, ¿sabías que la UABC cuenta con el servicio de atención psicológica, psiquiátrica y asesoría académica en modalidad virtual? Pues aquí te diré todo lo que debes de saber. Te ofrecen apoyos en manejo de la ansiedad, ataque de pánico, duelo de acompañamiento y la depresión. Esto es un servicio totalmente gratis. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. La fecha de registro es del 26 de febrero al 30 de abril. Este cuenta con un cronograma de talleres virtuales y con 3 ciclos que incluyen talleres con énfasis en matemáticas, talleres con énfasis en psicopedagogía y talleres con énfasis en lectoescritura. En el primer ciclo incluye aritmética, organización del tiempo y habilidades para la comprensión lectora. En el segundo ciclo incluye lenguaje gráfico de funciones cuadráticas, salud mental y manejo del estrés y ortografía para la elaboración de trabajos escolares nivel básico y nivel intermedio. En el tercer ciclo incluye factorización, autocuidado y bienestar y estrategia de escritura académica. Para más detalles, contacta al área de orientación educativa y psicopedagógica FEIRI, psicopedagógico.feiri@uabc.edu.mx. Nos vemos pronto. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero esperemos que esto les haya ayudado a conocer mejor al personal administrativo y de servicios de UABC. Si tienes cualquier duda, puedes visitar las páginas oficiales de la universidad para conocer más. Tampoco te olvides de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, donde encontrarás contenido exclusivo, además del programa completo. Y nos puedes encontrar cada domingo a la 1:30 en Síntesis TV o una repetición los miércoles a las 11:30 de la mañana. Y sin más que decir, yo soy Irene Zamorano. Yo soy Rodrigo Robles y esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.